Pink Floyd es una de las bandas más importantes de toda la historia y considerados el mayor referente musical del siglo XX, siendo un icono cultural y una de las bandas más influyentes de toda la historia desde la década de los 60. Éxito tras éxito y mucha historia en cada álbum, poco se sabe de sus inicios, de cómo surgió y cómo llegó a ser el fenómeno que es hoy en día. Todo se lo deben a su álbum debut, así que en este video hablaremos de su tan aclamada primera obra maestra, The Piper at the Gates of Dawn. Acompáñame en este video a ver la historia de este gran debut, así que comenzamos. Los 60. La psicodelia se apodera de los corazones británicos. Sale Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles. Es el comienzo de una nueva historia en el rock. La invasión inglesa se adapta y se reproduce. Bandas como Cream, Traffic, King Crimson, Yes, Deep Purple, Jethro Tull, Supertramp, Hawkwind, Vanilla Fudge y Soft Machine toman elementos de la corriente de la moda y lo asimilan para desarrollar nuevos estilos: rock progresivo, heavy metal, art rock y rock espacial, un subgénero que de inmediato nos trae a la mente al cuarteto más famoso de Londres, Pink Floyd, quienes en 1967 se encuentran en pleno revuelo por su álbum debut, The Piper at the Gates of Dawn, que en su traducción es El flautista en las puertas del alba. En marzo de 1967 apareció su primer sencillo, el tan icónico Arnold Lane, una canción sobre un travesti cleptómano que robaba ropa interior de un integrante de Pink Floyd, un joven y tímido Roger Waters, que dejaba en claro dos cosas esta canción. La primera, que las canciones de Barrett estaban en un mundo aparte, y la segunda, que este se había convertido en un excelente compositor de canciones pop. Se coló entre los 20 primeros de las listas británicas, mientras que su continuación, la igualmente brillante See Emily Play, subía hasta el número 6. Tras estos éxitos, la expectación sobre el primer disco de la banda era enorme, y toda la presión estaba sobre los hombros de su líder, cantante, guitarrista y prácticamente único compositor de la banda. Un Pink Floyd totalmente distinto, liderado por el lunático Syd Barrett, acompañado por el tecladista Richard Wright, quien para entonces aún tenía cierto protagonismo, un aún cohibido Roger Waters pero muy tímido, encargado de simplemente tocar su bajo, y el siempre brillante Nick Mason, quien muchos lo atribuyen que es el Pink Floyd original, ya que es el único miembro de la banda que ha participado en toda la extensa discografía de la banda. En esa época sucedió sin quien se volviera el más reconocible de la banda, David Gilmour, quien para entonces aún no sería parte de la agrupación, pero que sería el encargado de darle voz y guitarra a las piezas más poderosas de la época, más exitosas de la banda. Un joven y aún no tan loco Syd Barrett, de quien ya hemos hablado en un video pasado, fue el encargado de componer la gran mayoría de las canciones. Las letras de esta obra consisten en los relatos fantásticos sobre las que Syd les fascinaba, como los gnomos, los gatos y las bicicletas, tomando de inspiración los libros de cuentos folclóricos, letras tan distintas a las que serían años más adelante bajo el mando del genio y tirano Roger Waters, quien en la época de este álbum era tan solo un bajista de bajo perfil. De hecho, los demás integrantes no tuvieron ningún problema en usar las canciones, ideas y conceptos de Barrett, no porque creyeran que no eran buenos músicos, era porque sentían que era lo que la banda necesitaba, una identidad que los alejara de otras bandas que usaban sonidos similares de otras bandas. Ellos optaban por letras y sonidos futuristas. Después de 5 meses desde marzo, firmando con EMI y encontrándose con bandas de la misma disquera, pues un 5 de agosto, como hoy, pero de 1967, el flautista nos cautivó con su innovador, terrorífico y futurista sonido a las puertas del alba. The Piper at the Gates of Dawn quedó terminado y listo para conocer al mundo, debutando a Pink Floyd. El título fue extraído de la novela El viento de los sauces de Kenneth Grahame. Ya hablamos un poco de historia, ahora hablemos un poco de lo más importante, que es el contenido, del por qué es tan aclamado un álbum debut como este. Las canciones, por su mayoría compuestas por Barrett, son un pequeño vistazo de una mente tan brillante y tan loca. Son canciones que llevan la psicodelia a un lado que ni siquiera The Beatles se atrevería a adentrarse.
pues era la psicodelia en su lado más oscuro, espacial y alucinógeno, y, comparado con el Cuarteto de Liverpool, la crítica experimentada definiría este álbum como el mayor avance para una banda, pues The Piper at the Gates of Dawn tuvo una calificación superior a 9 de 10. Número 1. Astronomy Domini. Esta canción nos abre las puertas a este álbum con sonidos de despegue de cohete, sonidos de voz hecho por el manager de la banda Peter Jenner, señor de los astros como lo consideran algunos, un canto astral mencionando los nombres de algunas estrellas a través de un megáfono, dando la sensación de ver sonidos provenientes del espacio exterior con la voz de Jenner interpretando a un astronauta. En los siguientes segundos se puede escuchar un constante sonido parpadeante proseguido por la distintiva batería de Nick Mason y la siniestra tonada en la guitarra Fender Squier de Barrett. Un poco tiempo después, Richard Wright aparece con su órgano Farfisa, continuando con la atmósfera espacial. Número 2. Lucifer Sam. Cuando hablas de un gato llamado Lucifer, ¿qué podría salir mal? Pues Barrett no tuvo miedo en usar este título para la segunda canción de su álbum. Una canción extremadamente psicodélica. Nos cuenta la historia de un gato siamés llamado Lucifer, que se cree que fue extraído de un folclore británico. Empieza como si fuera un instrumental de película de detectives. La canción te construye alrededor de un riff descendente con el instrumento dominante, siendo la guitarra eléctrica tocada por Syd Barrett, alimentada a través de una máquina de eco, dando como resultado un sonido siniestro. Esto es aumentado por efectos cada vez más agitados del órgano y de la percusión. Aunque frecuentemente la letra define a Lucifer Sam como un gato, surgió la especulación de que la canción se trataba de un argot para referirse a un hombre real o imaginario, que tenía algún tipo de relación con la entonces novia de Barrett, Jenny o Jennifer Spire. Solo que en esta canción es mencionada como Jennifer Gentle, pero en realidad Sam era simplemente el gato siamés de Barrett, y de hecho el primer nombre de la canción era Percy the Ratcatcher. Número 3. Matilda Mother. Un sonido triste haciéndonos querer la presencia de un rey, pues un inicio inusual que era interpretado por un órgano era escuchado, y esa voz misteriosa que pone el tecladista Richard Wright, mientras que Barrett entra después con un estribillo similar, pero con otro tipo de letra. La guitarra usa raros acordes, y lo más inusualmente posible para la música occidental. Rick Wright provee de un solo del órgano en la escala dominante de Fa. La canción termina con armonías vocales mudas que Rick Wright y que Syd Barrett solo nos podrían traer. De hecho, esta canción es un vistazo de que Barrett no era el único genio con potencial, pues la canción no solo era armonizada, sino interpretada por Richard Wright. Número 4. Flaming. Sonidos extraños de un lobo aullando, otro inicio extraño para la cuarta canción. Se nos abre paso con ruidos extraños y un tono un poco folky. Esto envuelve un corte extraño repleto de percusiones hippies, antesala de lo que encontraríamos en los discos en solitario de Syd Barrett. La canción se ambienta básicamente en un escenario infantil entre dos niños, holgazaneando en la neblina del rocío. Una canción tranquila que recuerda que lo psicodélico no puede ser oscuro, sino que también podría ser dinámico. Comenzaba a subir el tono alucinado, algo que en la quinta canción, Paul Art Talk Age, resulta evidente. Menuda ida de la olla de Barrett, que se nos une sonidos selváticos y un piano puramente de jazz, que da paso a ruidos estridentes a base de guitarras y órganos. Seguro que en Abbey Road se lo pasaron de miedo grabándolo, y quizás compartiendo psicotrópicos con The Beatles, inquilinos también del estudio. Adicional a los efectos visuales o vocales, el piano es el instrumento dominante de esta pieza. Talk H era el código para los soldados del ejército sobre TH, representado la casa de Talbot, donde los oficiales y los hombres enlistados eran todos iguales. Después se convirtió en una organización cristiana interdominal, siendo o sirviendo a la comunidad. Esta canción es un claro de que no se necesita una interpretación léxica para ser cautivadora, pues
Solo con sonidos vocales y trabajar con tu banda es más que suficiente. Un joven y tímido Roger Waters aporta un único tema al álbum, Tic Tac Stethoscope and Walk, en la onda del resto con unos teclados muy salvajes y unas guitarras marca de la casa, frenético por parte de Syd Barrett y partes maníacas de teclado por Richard Wright. Se ha sugerido que una parte de la batería de la canción estaba destinado a emular un latido de corazón. Tal vez esto se retomaría en la idea para el intro que sería después The Dark Side of the Moon. El título de la canción es una referencia al Evangelio de San Juan 5:8, que en inglés se lee Jesus said unto him, Rise, take up thy bed and walk. Sus morbosas letras son nada parecido al resto del álbum, el cual fue escrito por Barrett, en lo que probablemente una coincidencia. La canción es análoga en el título de la canción Amused to Death. Número 7. Interstellar Overdrive. Si en definitiva el resto de las canciones son increíbles, lo mejor llega después con Interstellar Overdrive, una pieza instrumental de 10 minutos que para muchos es la pieza clave del rock psicodélico y espacial de los primeros Pink Floyd. Considerada la mejor canción del álbum, combinando lo mejor de la psicodelia acompañado del terror espacial. El inicio de la pieza es un riff distorsionado y descendente, tocando en unísono por la banda. Este riff eventualmente se convierte en improvisación, incluyendo improvisaciones modales, percusivas, florituras en el órgano farcisa, además de que nos adentra tranquilos intervalos. La canción va perdiendo gradualmente su estructura hacia un tiempo libre, únicamente acompañado por extraños ruidos de guitarra. Eventualmente, la banda retoma el riff principal, que es repetido por un tempo decreciente y de más deliberada intensidad. Número 8. El gnomo. Los cuentos infantiles pueden ser más interesantes de lo que crees. Una canción cautivadora como infantil. Barrett contó un cuento de hadas, nosotros somos los gnomos. Pink Floyd hace sonar nuestros movimientos y Barrett es nuestro calmado pero carismático narrador. Suena un poco repetida la pieza, pero lleva un órgano que la hace especialicísima. La canción narra el cuento de un gnomo llamado Greenville Grumble. Número 9. Chapter 24. Un libro hecho canción es la antítesis de esta, una triste pieza con un aroma de pop de cámara, y fue escrita por Barrett, y su letra se inspira en el capítulo 24 del oráculo chino I Ching, el libro de los cambios. Syd nos mostraría que sin importar de dónde agarre inspiración, ya sea británico o asiático, nos hará ver un mundo de fantasías con él a través de su voz y el calmado sonido que esta canción genera, como si leyéramos un libro de 24 capítulos cortos pero cautivador, una canción magnífica. Número 10. The Scarecrow. Empezando con un compás que es muy parecido a un metrónomo, dándole un inicio muy místico de fantasía que solo Barrett nos podría ofrecer. La canción contiene temas existenciales debido a que Barrett comparaba su propia existencia con la de un espantapájaros, quien mientras es más triste, también está resignado a su destino. La temática se convertía en el pilar de las letras de la banda. Un filme promocional para la canción, filmado a principios de julio de 1967, muestra a la banda en campos abiertos con un espantapájaros, generalmente perdiendo el tiempo. Número 11. Bike. Syd no solo se mostraría que es un experto creando grandes comienzos. Bike es el cierre perfecto para un álbum innovador, con un inicio enternecedor y con un final melódicamente tétrico. En la canción, el tema lírico de Syd Barrett es mostrarle a una chica su bicicleta que tomó prestada, una capa, un ratón sin hogar al que nombra Gerald, y un clan de hombres de jengibre, porque ella es el tipo de chica que encaja en su mundo. Hacia el final de la canción le ofrece ir a un cuarto de melodías musicales. El verso final es seguido por una sección instrumental que puede ser referida como una pieza de música concreta. Una combinación de osciladores, relojes, gongs, campana, un violín y sonidos editados con técnicas de grabación. Es aparentemente el otro cuarto, siguiendo la temática de la canción. El fin de la canción se desvanece con un sonido similar al de una risa maniática con sonidos de pato. Todas las canciones transmiten de forma fría una serie de estados de ánimo que pueden afectar fácilmente al que escucha el disco, como por ejemplo su narrador. La canción se cree que es una referencia al químico suizo Albert Hofmann,
que sintetizó por primera vez las propiedades del centeno en 1938 y en 1943. Descubrió sus efectos por accidente durante la recristalización de una muestra de LSD. Sufrió potentes alucinaciones que iban en aumento y ni siquiera pudo terminar de anotar sus observaciones al respecto. Regresó a su casa en una bicicleta y las alucinaciones iban en aumento. El viaje en bicicleta es uno de los episodios psicodélicos más reconocidos en la subcultura pop. Podrán pasar 100 años y el álbum seguirá siendo una maravilla musical. Sin importar cuántas veces lo escuches, este disco seguirá sonando a música del futuro, hecha por y para alienígenas drogadictos, entiéndase como un cumplido. Si el sonido de Pink Floyd en los 70 era asociado a la marihuana, probablemente este debería ser asociado al LSD. No es un disco fácil. Merece ser escuchado varias veces. Es seguro que cada nueva vez que lo escuches seguirá sorprendiéndote. La música psicodélica estaba muy adelantada a la época y a más 50 años de su debut, se sigue sintiendo futurista. Un álbum atemporal. Si lo que quieres es conocer más géneros y escuchar canciones que no estés acostumbrado, The Piper at the Gates of Dawn es para ti. Y hasta aquí el video de hoy, mis rockers. Gracias por acompañarme a este punto del video. No olviden suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos que les interese saber más sobre rock. Eso nos ayudaría a crecer en YouTube. Síguenos a través de nuestras redes sociales para tener una comunicación más fluida con nosotros. Yo he sido Cosa 2 y nos veremos en otro video. Les deseo una semana rock and rollera y no dejen de brillar como los diamantes locos que son. Hasta la próxima. Y esto ha sido The Piper at the Gates of Dawn.